Ahí sí, 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 ahí estamos grabando, ¿o no? ¿Estamos seguros? sí, Sí, ahora sale el puntito rojo. sí, ya, perfecto. Gracias. Eh, a ver, me había perdido. Sí, habíamos preguntado, ¿no es cierto? Y Valentina decía, claro, que un sonido es fuerte o un sonido débil. Ya, efectivamente, pero desde el punto de vista físico, porque el hecho de que el sonido sea fuerte. Se escucha, ¿verdad? Sí, ya. Que el sonido sea fuerte o débil tiene que ver más bien con la cantidad de presión o con la presión que se produce en el aire. ¿Ya? Mientras mayor es la compresión y después la descompresión, entonces decimos que tiene mayor amplitud y por lo tanto el sonido es fuerte o débil. ¿Sí? Ahora, algo importante también de recordar es que el sonido se propaga, sí, ya lo sabemos, por diferentes medios, y de hecho, en el aire, nuestro oído está hecho, no sé si está hecho, no sé si es la mejor expresión, pero nuestro oído está conformado de tal manera que escucha con mayor nitidez aquellos sonidos que llegan a través de un medio gaseoso, ¿ya? Si nosotros estamos en el agua, sumergidos en el agua, igual escuchamos, ¿ya? Porque igual el sonido se transmite a través de fluidos y a través de cualquier otro material. Pero escuchamos con mayor nitidez, ¿ya? En el aire. Sin embargo, hay un hecho bien curioso, ¿eh? Y es importante de tener en cuenta. Por eso les preguntaba, miren, esto es un diapasón, ¿ya? Estos artefactos, si alguna vez ustedes han ido al fonoaudiólogo, o a lo mejor han trabajado en el colegio con esto también, ¿ya? Pero estos están hechos de tal manera que si yo lo golpeo, vibra siempre con la misma frecuencia y produce siempre el mismo sonido, ¿ya? Sin embargo, el sonido que produce se escucha débil, ¿ya? Yo lo golpeo, sin embargo, cuando lo apoyo en un cuerpo, se escucha más fuerte, ¿ya? Y es el mismo sonido, es la misma energía, ¿ya? Sin embargo, es como que, no como, se amplifica la sensación acústica a través de otros medios. Eso ocurre, ¿ya? Y como también tiene que ver con la rapidez, tiene que ver porque las partículas están más cerca. Y por lo tanto, la interacción de una partícula a otra, la transmisión de las vibraciones, es mucho más rápido, ¿ya? Y es mucho más efectiva también. En el aire, y de hecho, dependiendo de la temperatura también, las moléculas no se mueven tan fácilmente o no se encuentran tan cerca unas de otras. Además, esto como para transmitir el sonido, ¿ya? Y hacer que la energía, ¿no es cierto?, se transmita o se concentre más, como ocurre, por eso les decía en el caso de los sólidos. Yo golpeo el diapasón, casi no se escucha. Lo pongo ahí, se escucha, ¿sí? De inmediato. Ahora, sí, la rapidez está determinada por el medio, por esto de las partículas. En el aire siempre, a menos que se indique algo diferente, consideramos 340 metros por segundo. Es menos y depende de la temperatura. De hecho, hay unas funciones por ahí. Pero en general, salvo que se requiera usarlo como función, ¿ya? Usamos 340 metros por segundo. Ahora, bueno, ¿cómo se produce? Bueno, por vibraciones que transmiten al medio esta oscilación, y eso estimula, ¿no es cierto?, el aire y estimula nuestros oídos. Pero cuidado, ¿ya? Cuando uno se pregunta, ¿cómo se produce el sonido? Por vibraciones, ¿ya? Pero no todas las vibraciones producen sonidos, ¿ya? Eso es porque nuestro oído, en general, escucha dentro de ciertas frecuencias o ciertos tonos, y también tiene un umbral de audición. Hay sonidos, bueno, señales acústicas que son tan débiles que el oído no lo capta. La procesia, eso no es sonido, ¿ya? Y también hay señales acústicas que tienen frecuencias muy bajas. Por ejemplo, los elefantes captan algunas señales así tan bajas, o muy altas, ¿ya?, de frecuencia, y nosotros tampoco las captamos, y no son sonidos, ¿ya? Así que ojo, el sonido se produce por vibraciones, pero no todas las vibraciones son capaces de producir sonido. Otra cosa interesante, si bien es cierto,
los artefactos que vibran, ya producen, el sonido que producen y transmiten al aire tiene la misma frecuencia que el objeto que está vibrando. No hay que confundirse, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven la guitarra, la cuerda, entonces a veces uno saca la longitud de onda de la cuerda, no tiene nada que ver, ¿ya? La longitud de onda que se logra en la cuerda no tiene nada que ver con la longitud de onda del sonido que escuchamos, ¿ya? Lo único que es igual es la frecuencia, ¿ya? Porque ahí está en otro medio, hay otra rapidez por la que se propaga la onda, entonces todo es distinto, ¿ya? Ya, de manera muy rápido. El tic-tac de un reloj, en realidad el golpeteo de los relojes, ya efectúa 510 golpeteos en 17 segundos. Ya, rápidamente. ¿Cuál es la frecuencia de los sonidos que produce? ¿Cuál es? Para calcular la frecuencia, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos la cantidad de pulsos, la cantidad de vibraciones, en el tiempo durante el cual se producen. Por lo tanto, en este caso, los 510 golpeteos, cada golpeteo equivale a una vibración, a un pulso, dividido en 17, son 51 dividido en 17, ¿cuánto es? Oh, hay un error. Hay un error, parece. No, no, está bien, está bien, está bien. Son 30, ¿verdad? ¿Sí? ¿A alguien le da algo distinto? Dijo en un minuto. En 17 segundos, 510 golpeteos en 17 segundos. ¿Cuánto es? En hertz. 30. 30, ya. Es probable, puse esta pregunta a propósito, porque un estudiante podría responderla sin hacer ningún cálculo. ¿Ya? Claro, hay un concepto que no hemos, un par de conceptos que no hemos revisado todavía y que vamos a revisar en la lámina siguiente. ¿Ya? Pero, ¿ustedes saben entre qué frecuencia escucha el ser humano? Entre 20 y 20.000. Perfecto, entre 20 y 20.000. Entonces, a menos que la pregunta estuviese muy mal hecha y nos estuviese entregando un dato incorrecto, ¿ya? Primero, yo digo, 510 no puede ser porque esos son los golpeteos, ¿ya? Es decir, los pulsos. Así que no puede ser 500. Pero tampoco puede ser 17, ni 2, ni un medio, porque esas frecuencias no son audibles para nosotros. Por lo tanto, es 30 nomás. ¿Ya? Sí, ojo, se los comento a propósito de que hay un montón de preguntas que uno puede ir respondiendo en la prueba a medida que uno va haciendo más ejercicio, va subiendo y va desarrollando ensayo y cosas así. Hay cosas que puede ir respondiendo ya simplemente por una estructura de cómo se arman las preguntas. ¿Ya? Así que, bien. Ya, esto puede ser un poquito más difícil, ¿ya? Pero, ¿qué podemos decir ahí? Si la longitud de onda, ese es lambda, pero parece que al pasarlo a este formato no reconoció la letra, la fuente. Ya, si la longitud de onda de un sonido que se propaga a través del hierro es 5,1 metros, ¿cuál es el periodo y la frecuencia de este sonido? La velocidad del sonido en el hierro. Disculpe, ¿está mostrando alguna guía? ¿Ah? ¿Está mostrando alguna guía sobre la pantalla? Estoy mostrando la pantalla, ¿la ven? Yo veo un PowerPoint. ¿Sí? ¿Eso es lo que estaba mostrando? Sí, sí, sí. Ah, No, ya. es parte Pensé que estaba... lo que pasa es que metí las preguntas en la presentación, ¿ya? Para evitar. Pero Sí, se ve dígame. la parte que dice concepto. No, le puedo creer. Es que a lo mejor lo tiene pausado. Revise. Ahí sí, ahí No, sale. ahora dejó de compartir. A ver, espérame. Es que
Lo siento, de verdad que lo siento. Vista de galería. ¿Ahí sí? ¿Ahí lo ven? Ahí sí. Qué estupendo. Ya, mire, me devuelvo rápidamente. ¿Estábamos ahí? ¿Eso lo vieron? ¿Sí? ¿O No. no? Quedamos ¿No? como en la segunda. Ahí. Ahí. Perfecto, ya. Ya, pucha, de verdad que lo lamento. Yo tengo poca. Ya, no, si no, no es excusa, no puede Profe, ser excusa. no se preocupe, es parte de lo que estamos viviendo, en verdad. No creo que a alguien le moleste que pasen estas cosas. Al menos a mí no, en verdad tiene todo mi apoyo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, sí. De verdad que, pero me complica un poco, sí, esa es la verdad. Ya, ahora, ya, ¿estamos grabando? Sí, ¿verdad? Sí, ¿Sí? profe. Ya, pues, peor todavía, qué vergüenza, ya, pero no importa. Bien, les decía, gracias, Valentina. Bueno, les decía, bueno, hablamos de sonido, bueno, esto lo comenté, este es una onda, así es como el sonido se propaga más o menos en el aire. Yo les decía, esta imagen también la mostramos la semana pasada y les decía, no es muy buena porque si uno mira, a veces da la impresión que las partículas de aire hacen todo el recorrido a lo largo de ese tubo, y no es así, sino que oscilan en un espacio muy reducido, que en el fondo es el espacio de la longitud de onda, ya el tamaño del pulso. Y la amplitud aquí está dada por la compresión de las partículas, yo les decía, y en ese caso, ¿ya? ¿Cómo lo puedo visualizar? Cuando las partículas están más juntas, digamos, donde está más negro, donde hay mayor presión o compresión. Y cuando se separa, se produce la descompresión. Ya. Dijimos también, esta lámina, entonces decía, el sonido viaja por distintos medios, pero siempre de manera paralela a la dirección de propagación, por tanto, una onda longitudinal. La rapidez de la onda está determinada por el medio, también lo dijimos, y dijimos que en el aire se considera que tiene una rapidez de 340 metros por segundo. ¿Ya? También dije que todas las vibraciones, o sea, todos los sonidos se producen por vibraciones, pero no todas las vibraciones son capaces de producir sonido. ¿Ya? Y vamos a ir avanzando un poquitito para ir tomando las ideas que me interesaba revisar. Bueno, y esta era la pregunta. Ya, en todo caso está en la guía, pero la puse acá, porque si no, después nos ocurre que no alcanzamos a verla. ¿Ya? Eso. Entonces, y esta es la pregunta que, por eso les decía que, y por eso Valentina preguntaba si había dicho 1 minuto. ¿Ya? Claro, yo pensé que lo estaban leyendo, no se veía. Bueno, y les decía también que esta pregunta, aquí simplemente para resolverla, había que dividir la cantidad de golpeteos, asumiendo que cada golpeteo equivale a un pulso en el tiempo en que se producen, que son los 17 segundos. Bueno, eso nos da 30. Y también agregué que esta pregunta uno podría resolverla solamente con saber el rango de audición humano, que es entre 20 y 20.000 Hz. De acuerdo a eso, yo podría decir, mira, C, D y E son totalmente descartables. Y la A también es descartable porque en realidad están solo 510 golpeteos, pues no puede ser la frecuencia. ¿Ya? Entonces, sí, la frecuencia es 30. ¿Ya? Podría haberlo resuelto, como digo, sin hacer el cálculo. Vamos. Bueno, y aquí quedamos, y aquí menos mal que Valentino me avisó que la cosa no estaba funcionando. Ok, esa pregunta. Si la longitud de onda, eso es lambda, de un sonido que se propaga a través del hierro es 5,1 metros, ¿cuál es el periodo y la frecuencia del sonido? Esta pregunta es sencilla, es cosa de llegar y aplicar, pero la pusimos para ir siempre reforzando algunas ideas. Ya. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo calculo el periodo? En primer lugar, T. ¿Cómo se puede calcular el periodo? Dividiendo. No, perdón. La frecuencia dividiendo la velocidad en la longitud de onda. Ya, voy a calcular primero la frecuencia. ¿Ya?
Y eso es 1000. la velocidad partido el lambda, es decir, 5100 dividido por 5,1, ¿sí? Y eso es 1000. 1000, perfecto. Muy bien. Si la frecuencia son 1000 Hz, ¿cuánto es el periodo? 1 El, partido en 1000. claro, el periodo es el recíproco de la frecuencia, es decir, 1 dividido por la frecuencia, es decir, 1 partido en 1000. ¿Ya? Una milésima, ¿ya? Es decir, 0,001 y 1000 Hz. Ahí está. Es decir, es la letra E. ¿Ya? Ahora, vamos. Cualidades del sonido. Bueno, y ahí estábamos hablando. El tono o la altura. ¿Ya? Es lo mismo, ¿sí? ¿Cuándo decimos que un sonido es alto? ¿Cuándo es agudo? Ah, perfecto, cuando es agudo. ¿Ya? ¿Y cuándo es bajo? No, es grave. Cuando es grave. Perfecto. ¿Ya? Eso, si bien es cierto, lo recordamos, y de hecho lo puede recordar con cierta, o lo puede memorizar, ¿ya? Y nunca más olvidarlo. Pero a veces nos engaña nuestra propia, en el lenguaje o en la vida cotidiana, a veces nos engañamos. Una vez dice a alguien que está hablando fuerte, le decimos, bájeme el tonito, por favor. Y en realidad, bajar el tono es hablar más ronco. Me da vergüenza hacer, pero es eso, hablar más bajo. Igual que hablar más alto, desde el punto de vista de la física, no es hablar fuerte. Hablar alto es hablar agudo, así, ¿ya? Con una mayor frecuencia. Ahora, si ustedes, mira, les quiero mostrar algo que yo aquí me pierdo un poco, ¿eh? Quiero mostrar un... Nosotros escuchamos entre 20 a 20.000 Hz. ¿Están seguros, seguras de eso? Ya, bueno, en realidad cuando decimos 20.000 Hz es un valor promedio nomás, ¿eh? No es un valor... hay muchas personas, o sea, por ejemplo, yo, ¿ya? ¿Ven qué ven? ¿Se ve la pantalla blanca? Las No. cualidades del sonido. ¿Ya? ¿Y ahí? ¿Ven un navegador? No. Ya. ¿No ven el navegador? Profe, cuando vaya a compartir pantalla, tiene que poner la opción de la primera que sale. La que sale de ver lo que usted está viendo. Ya. ¿Ahora ven el navegador Sí, o no? sí, ahora sí. ¿Ven lo que yo veo? ¿No? Sí, Sí, profe. perfecto. Ya. Mira, esto puede ser un poquito, ¿ya? Ah, ¿ven el navegador? No, Sí, profe, sí se ve. ¿se ve? Pero están viendo Sí. este navegador, ¿sí? Mira, creo que lo voy a detener al tiro, ¿eh? ¿Alguien escucha el zumbido del computador? ¿No? No. Porque ahí estamos a menos de 20 Hz. Si yo aumento
400 Hz, ¿escuchan? ¿Ya? Bueno, una persona normal debe escuchar entre, ¿ya? Voy a bajar un poquitito el volumen. ¿Lo escuchan? ¿Alguien dedo, por favor? Ah, perfecto. Mira, ahí estamos a 3000 Hz. Eso lo escuchamos todos. Pero a medida que vamos avanzando, y esto también revela a veces la edad de las personas, ¿ya? La mayoría de las personas dejamos de escuchar los sonidos agudos. Por ejemplo, ¿ya? Ahí hay 14.000 Hz. Ustedes seguramente lo escuchan, ¿ya? Yo no lo escucho, ¿ya? Por edad, ya uno desde que nace empieza a matar estas células que captan el sonido, ¿eh? Desde que nace, ¿ya? Y el usar audífono y todo eso también contribuye finalmente a ir matando esas células. Por ejemplo, lo más seguro que ustedes escuchen, ahí, 11.000 escuchan. Ya yo también escucho, pero, aunque parezca, ya, yo ahí ya no escucho. Y para ustedes debe ser súper molesto ahí, ya, hasta los 20.000. Ya después de eso ya nadie. ¿Qué le mostraba esto? ¿Ya? Porque, ¿ya? Ya. Ahora sí ven la pantalla, ¿no es cierto? ¿Todos la ven? Por favor, háganme así con el dedo. Dice cualidades del sonido. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, nosotros escuchamos entre ese rango de audición, ¿ya? Y si bien es cierto, es súper molesto a medida que aumenta la frecuencia, uno también tiende a confundirlo con sonidos fuertes. Fíjense que durante todo ese rango estuvimos escuchando siempre con la misma amplitud. Lo único que varió es la frecuencia, ¿ya? Por eso es que hay diferencias, por ejemplo, entre un concepto que vamos a revisar al tiro, que se llama sonoridad, y otro que se llama intensidad, ¿ya? La intensidad es física, ¿ya? Sin embargo, la sonoridad es más bien la percepción que nosotros tenemos de la sonoridad, ¿ya? Bueno, nosotros, les decía, escuchamos entre 20 y 20.000 Hz, de ahí para arriba es ultrasonido e infrasonido. A ver, ¿cuál es más rápido, el ultrasonido o el infrasonido? Ninguno, depende del medio en el que viaje. Perfecto. En un mismo medio, el sonido, el ultrasonido, el infrasonido, deberían viajar con la misma rapidez. No cambia, ni tampoco es que uno tenga mayor amplitud que el otro, que sea más intenso. Eso, bueno, depende de la fuente que lo esté produciendo. La única diferencia tiene que ver con la frecuencia, que nosotros, en nuestra percepción, le llamamos tono o altura. Ya. En general, bueno, ahí ese monito está en cualquier parte, ¿eh? ¿Ya? Lo pueden ver en distintos lugares, y que es lo que a veces llamamos espectro sonoro. No está a escala, ¿eh? No es lineal. Entre 0 a 20 son infrasonidos, ¿ya? Tienen las mismas características que el sonido, ya se producen de la misma manera, pero no son perceptibles por lo menos por el ser humano, ¿ya? Los elefantes, cuando se comunican, los elefantes tienen mala vista, ¿ya? Y una forma de comunicarse es batiendo las orejas, ¿ya? Y producen vibraciones en el aire y se escuchan de un lugar a otro, pero es infrasonido, ¿ya? En cambio, otros animales, por ejemplo, los perros captan en ultrasonido. Si ustedes ven, solo para recordar, ¿eh? Si ustedes ven, se han ido a esos espectáculos que hacen los carabineros con sus perros, de repente hacen un gesto y el perro viene, ya, y uno piensa que el perro, no sé, es casi por telepatía, y en realidad no, él
la persona tiene un silbato y sopla, y el perro nomás, el público no capta el sonido, o sea, porque no es sonido, es ultrasonido. Entonces el perro capta, el perro viene rápidamente, ¿ya? Hay también algunos artefactos que venden, que son para ahuyentar ratones o, digamos, algunos insectos, y funcionan con ultrasonido, ¿ya? Y en general en una casa uno no lo percibe, pero sí hay algunos, no voy a decir que son estudios, ¿eh? Pero ha habido, se han reportado situaciones en familias donde las guaguas, por ejemplo, se lo perciben, ¿ya? O niños muy pequeños, de 2 años, 3 años, perciben esas señales acústicas, ¿ya? Porque en general, como digo, esto de los 20.000, también es una cuestión relativa, ¿no? Es más o menos en promedio. Hay gente que es capaz de escuchar mucho más, pero sí con la edad perdemos se nos achica el rango de percepción. Bien, les decía recién, hay otra cualidad del sonido, ¿ya? Que es cuando uno dice un sonido fuerte o un sonido débil, ¿ya? En realidad, aquí hay 2 conceptos que están muy ligados. Uno es la intensidad y la sonoridad. Nosotros siempre, por ejemplo, una cosa importante, la otra vez hablábamos y comentábamos que existe este fenómeno de la difracción, ¿ya? Eso significa que, por ejemplo, no existe un cañón de sonido, ¿ya? Aunque los carabineros tenían algo parecido, pero o sea, por ejemplo, que yo pongo un tubo y me dirija aquí, no sé, por una sala, suponiendo que fue una sala física, y me dirijo a la persona que está al fondo y le hablo y le digo, no sé, pues, Fabián, ¿ya? Y que solo Fabián escuche, eso es imposible, no ocurre. Desde el momento que yo hablo, incluso yo hablo y las personas que están detrás mío también escuchan, ¿ya? Eso es porque el sonido se difracta, ¿no es cierto? Como todas las ondas, se difracta y no es la mejor expresión esta, pero por ahora sí. Es como si el sonido buscara abarcar todo el espacio de inmediato, ¿ya? Les repito, no es la mejor, no es el mejor concepto, las mejores palabras que estoy usando, pero es para entenderlo más rápido, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros, por ejemplo, cuando nos alejamos de una fuente sonora, rápidamente baja la percepción sonora, escuchamos más débil, ¿ya? Y uno tiende a pensar a veces, nos dicen, no, es que el sonido se absorbe en el aire. Sí, de eso también es, pero nunca tanto. No es tanto lo que se absorbe, sino que de momento que nos vamos alejando, si ustedes miran ahí la imagen, ¿ya? Si estoy a una distancia R de la fuente que produce el sonido, ¿ya? Escucho con el sonido se proyecta sobre cierta área. Es como si yo pongo este audífono, ¿ya? Que más o menos tiene ahí el área de mi oreja. Se lo pongo acá, ¿ya? Y se lo pongo ahí, ya. Suponiendo, yo digo, ya. Suponiendo que esto tuviese unos 20 watts, en realidad menos, ¿no? Ya, supongamos 10 watts, pero los 10 watts están ahí solo para mi oreja, nada más. Yo recibo el sonido muy potente, con mucha intensidad. La intensidad determina cómo se distribuye la potencia sonora sobre una superficie. Pero si yo lo alejo un poquitito de mi oreja, entonces ya el sonido, como sale de ahí, se proyecta. Resulta que ya no va a abarcar solo mi oreja, sino que va a abarcar toda esta parte. Entonces solamente de todo ese sonido, una parte nomás la va a captar mi oreja. Y a medida que más se aleja, mayor es la proyección y por lo tanto mayor es el área que abarca y menor es lo que me llega a la oreja, ¿no? ¿Ya? Y por eso es que escucho más débil. Por eso, imagínense, hace, no sé, mi abuelo, por ejemplo, hace cuando estaba y quería escuchar algo con más detención, por ejemplo, un pájaro, se ponía la oreja así, ¿ya? A veces uno inconscientemente lo hace, no sé, pues vamos a una obra de teatro, donde a veces no se escucha mucho lo que dicen los actores, entonces uno se pone la mano, ¿cierto? Porque lo que hacemos con eso es aumentar la superficie para recibir el sonido, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como digo, el sonido se proyecta. Este fenómeno de la intensidad,
depende del cuadrado de la distancia. ¿Ya? Después vamos a ver algunos ejercicios en relación a esto. Esto se mide en watts por metro cuadrado, ¿ya? Y hay algo interesante también. Nuestro oído, nuestro tímpano, es una membrana, ¿ya? Y por lo tanto es mecánica, ¿ya? No es un papel, ¿ya? Pero una membrana. Entonces, yo, para mover esto, tengo que aplicar cierta potencia, ¿ya? Para que esto vibre. Si es muy débil, no voy a producir ninguna vibración y no se va a estimular el nervio auditivo y no voy a escuchar. Lo que se ha descubierto, o lo que se usa más bien como estándar también, es que algo que llamamos umbral de audición. El umbral de audición es la intensidad mínima que un ser humano puede captar para que pueda hacer sonido, ¿ya? Y eso es el I sub 0, umbral de audición o intensidad de 10 elevado a menos 12 watts por metro cuadrado, ¿no es cierto? No es necesario, si me lo tengo que aprender de memoria, no es necesario. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Y qué es lo que tengo que sí aprender y no perder de vista? Que la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, ya dice P partido en 4pi R cuadrado. 4 y pi es una constante. Entonces, lo que influye es el cuadrado de la distancia. Si yo, tal como está aquí, si yo estoy a una distancia R y escucho con cierta intensidad, si duplico mi distancia a 2R, el área aumenta 4 veces. Por tanto voy a escuchar un cuarto. Si triplico la distancia, entonces el área aumenta 9 veces, que es el cuadrado. Y voy a escuchar un noveno, o sea, con un noveno de intensidad. Eso sí, esa relación no es que olvidarla, ¿ya? Entonces, vamos viendo. La intensidad, repito, se mide en watts por metro cuadrado y es algo que es cuantificable, ¿no es cierto? Y con lo que trabajamos, hay instrumentos con los que se trabaja, ¿ya? Ahora, lo otro es lo que usamos más, ¿ya? Es la escala de Bell. La verdad es que los instrumentos que se usan también, la mayoría están graduados en la escala de Bell, no en watts por metro cuadrado, están grabados en algo que llamamos decibel. ¿Ya? Entonces, ustedes van a decir, pero debería ser Bell mejor, pues aquí sí, ¿ya? Sí, pero es más fácil trabajarlo como decibel, ¿ya? Es más bien por una cuestión de convención, ¿no? No nos agreguemos porque esta escala finalmente es una escala logarítmica, ¿ya? La prueba de ciencia usamos matemática, sí, tenemos que usarla, pero ojo, la usamos de manera funcional nomás. Entonces, por eso tratamos, no es que lo evitemos, sino que también cuando les hagan la prueba, cuando ustedes tengan que demostrar su habilidad respecto a estos conceptos, lo que ustedes tienen que no es la matemática finalmente, o sea, no van a usar logaritmos, sino que usamos la matemática más simple. Bueno, ¿a dónde vamos? Bell hizo esta escala, ¿no es cierto?, porque se dio cuenta que la intensidad en general disminuía muy rápido a medida que uno se alejaba, o aumentaba muy rápido a medida que nos acercamos a una fuente sonora. Entonces, en vez de, por ustedes se fijan, si yo me acerco, me alejo 10 metros de una fuente sonora, la sonoridad disminuiría, ¿cuánto? 100 veces. Son cantidades muy grandes las que se manejan. Entonces, por eso es que se usa simplemente el Bell o el decibel. Entonces, si ustedes miran solamente esta parte, el umbral auditivo, ¿ya? El umbral auditivo es ese valor que veíamos en la lámina anterior. Ese es el umbral auditivo. 10 elevado a menos 12 watts por metro cuadrado. Pero ese es el umbral de audición nomás. Eso
equivale en la escala de Bell a 0 Bell. Ojo, entonces, ¿puedo escuchar un sonido a 0 Bell? Sí, pues lo escucho, es el umbral, ¿ya? Es lo mínimo que uno puede escuchar, ¿ya? Ahora, de ahí hacia arriba, también voy escuchando y va aumentando. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Ya? Y también lo dramático, en cierto modo, por el daño que uno se produce simplemente por no cachar cómo funciona esta escala. Bien, el umbral auditivo son 0 decibeles. ¿No? Dice, pero más o menos, ¿qué puede ser eso? Bueno, imagine usted que a 2 metros suyo una hoja de árbol cae. Si usted captar esa señal acústica que produce la hoja, eso es más o menos 0 decibeles. Como para hacernos una idea. Después, los 10 decibeles, la respiración normal, no de alguien que corrió, sino que alguien que ha estado en reposo un buen rato, ya. Una respiración que uno casi no escucha. Ojo, si alguien que tiene problemas respiratorios, no sé, o fumador, o está resfriado, sí, la respiración suena. Pero una persona que esté en condiciones normales, en buen estado de salud, la respiración apenas se escucha, son 10 decibeles. Cuando hablamos así, dicen voz baja, en realidad debiera decir con voz débil. ¿Ya? ¿Ya? Cuando yo le soy Profe, casi sí, dígame. ¿y cómo afecta esto de lo que estamos hablando de la intensidad y la sonoridad del sonido cuando, o sea, cómo influye la dirección en realidad? Porque, por ejemplo, yo no escucho igual un parlante si es que estoy al frente a que si estoy detrás del parlante. Sí, 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 eso es muy cierto, Valentina. ¿Ya? Es cierto, pero esto, la verdad es que yo también les dije, cuando yo hablo, aunque haya alguien detrás mío, va a escuchar, sí, también es cierto. ¿Ya? Y en el modelo que usamos, por ejemplo, el anterior, se dice que esto es una esfera. ¿Ya? Sí, en realidad un modelo no es. ¿Ya? Y esto está medido hacia adelante, no hacia atrás. ¿Ya? Como les digo, solo un modelo. ¿No? Porque en el caso de un parlante, el parlante es unidireccional. Bueno, igual se escucha desde atrás, pero se escucha, como usted dice, mucho más débil. No, esto está pensado para situaciones ideales, nada más. ¿Ya? Es solamente para responder a este modelo. Ahora, si la preocupación, porque también es natural, la preocupación suya es decir, oye, entonces, y me lo podrían preguntar, me lo podrían preguntar así de una manera tal que, no sé, que me pregunten cómo es el sonido por acá. No, 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 las preguntas tienen que ver más bien con esta tabla que estamos viendo aquí. Ahora, yo lo que quiero plantearle, porque uno, también usted me va a decir, pero tengo que aprenderme de memoria eso. No, no tienen que aprenderse de memoria. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Es cómo se relaciona una cosa con otra. Mire, si yo aumento en 10 decibeles, ¿ya? Eso significa que la intensidad, es decir, la potencia por unidad de área que entra a mi oído, se multiplica por 10. ¿Sí? En esta tabla que ustedes están viendo falta el 20 decibel, ojo, ¿ya? Ya. Pero para, no sé, por alguna razón, el 80 tampoco está. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que quisiera, sobre qué quisiera llamarle la atención? Es que cada vez que aumento 10 decibeles, decía, sumo 10 decibeles, multiplico por 10 la intensidad. Entonces, cuando yo tengo un equipo de música, supongamos que está sonando a 60 decibeles, yo digo, lo voy a poner fuerte, lo voy a poner a 80 decibeles. ¿Sí? Aumenté en 20 decibeles. Cada vez que yo aumenté en 10 decibeles, multipliqué por 10. Entonces, como aumenté 20 decibeles, multipliqué 2 veces por 10. Es decir, la intensidad se multiplica por 100. ¿Ya?
Entonces, si aumenté 30 decibeles, bueno, la intensidad se multiplica por 1000. Entonces, ¿por qué te decía que esto es dramático? ¿Ya? Porque en el fondo, cuando yo estoy escuchando a 60 decibeles, ¿ya? Y lo subo, si carepano, por ejemplo, a 90, oye, lo que estoy haciendo en el fondo es más o menos, es como 30 subí 30 decibeles. Significa multiplicar por 1000, es decir, poner en vez de ese parlante, estoy recibiendo la energía de 1000 parlantes iguales. Sí, el oído no es capaz de captarlo así de potente, ¿ya? Pero eso es lo que ocurre. Entonces, por eso que uno finalmente, yo les decía, yo estoy sordo para alguna frecuencia, ya no escucho, ¿ya? ¿Sí? Por edad, por lo que sea. Pero a ustedes también les ocurre. Uno muy fácilmente, uno aumenta la intensidad, o sea, porque uno lo ve en la escala de Bell. Dice, los equipos de música, uno dice 70, 80, 90 decibeles. Entonces, si aumento, recuerden siempre, cada vez que ustedes aumentan 10 decibeles, es como que ese parlante se multiplique por 10. Y si aumenté 20, ese parlante lo multipliqué por 100. Y si aumenté 30, lo multipliqué por 1000. O sea, cada vez voy aumentando más la cantidad de energía que entra al oído, y por eso es que uno fácilmente se lo daña. Pero una cosa es la intensidad y otra es lo que yo escucho. O sea, uno no percibe que es 1000 veces más fuerte el sonido, ¿ya? Entonces, eso es súper importante respecto de la escala de Bell. No olvidarlo, ¿ya? En general, los 120 decibeles, nadie escucha más allá de, nadie se expone más allá de 120 decibeles. 120 decibeles a uno ya le empieza a doler, ¿ya? O sea, ya empieza el umbral del dolor. 0 decibel es el umbral auditivo y 120 es el umbral del dolor. Ahora, también eso es relativo, ¿ya? O sea, un niño chico, un niño pequeño, lo más probable es que a los 70 decibeles, a los 80 ya le duele, ¿ya? Eso depende de cada persona en realidad. Pero más o menos se considera que para un adulto 120 decibeles es el umbral del dolor. ¿Profe? ¿Sí? Y por ejemplo, eso, ¿cómo se mide? Porque yo trabajé una vez en una empresa donde en el sector de planta, el laboratorio estaba después del sector de planta y ahí me tocaba trabajar, y en el sector de planta nos obligaban a pasar con unos como auriculares que eran justamente para no exponernos al sonido de la planta. Y Sí, supuestamente eso estaba dicho por norma y todo, pero la verdad es que nunca nos dijeron cómo lo medían o cuántos decibeles habían ni nada. hay una tabla, yo también la desconozco, pero esas tablas están en antes los tenía cuando existía algo que se llama Servicio Nacional del Medio Ambiente. Ahora, no sé cuál es la institución que regula eso, pero por ejemplo la Asociación Chilena de Seguridad tiene normativa. Entonces, hoy día también ¿cómo se llama esto? Hay unos artefactos, eso es un artefacto que se llama sonómetro, ¿verdad? Que es como es como una botella, es similar a una de esas botellas pequeñas, pero como si hubiera arriba una esfera. Y con eso miden. Ahora, ese valor se entrega en decibeles nomás, no sé por qué razón no lo entregan en valores de intensidad, siempre en decibeles, pero está tabulado. Entonces hay ordenanza municipal también, por eso a veces uno hoy día, por eso es que los partes se pueden cursar, pues ya no son tan relativos. Porque, por ejemplo, viene el inspector municipal, no en todas las municipalidades funciona igual, pero el inspector mide el ruido. Por ejemplo, uno dice, mire, ¿sabes? Mi vecino está metiendo bulla, entonces viene el inspector, entra a mi casa y pone el medidor, lo pone al lado de la puerta del vecino y lo graba, o le toma una fotografía, ¿ya? Y con eso después pueden cursar el parte o la multa, digamos, a las personas por ruidos molestos. Y en las empresas también, claro, sí, hay cosas que son inevitables. Por ejemplo, en un aeropuerto, las personas que trabajan en logística abajo y suben las maletas y todo, están expuestos a ruido de 120 o 130 decibeles. Pero ahí, claro, tienen que usar protectores auditivos y también, porque uno va quedando sordo, no solo por la potencia del sonido, sino que la cantidad de tiempo que uno está expuesto. ¿Ya? Eso también es relevante. ¿Ya? Y ¿Se lo otro, entiende, profe? Gracias. ¿sí? No, porque bueno,
Otra de las cualidades del sonido es el timbre. Ojo, las cualidades del sonido son aquellas que me permiten distinguir un sonido de otro. Dijimos, frecuencia o tono, o altura. El otro es la sonoridad o intensidad, depende cómo la queramos ver. Y la tercera cualidad es el timbre. Los músicos a veces agregan la duración o el tiempo, pero desde el punto de vista físico, la verdad que no se considera mucho en realidad. En realidad no. Basta con esas tres para identificar. El otro es el timbre. Nosotros, a veces uno confunde timbre con tono también. Me encanta el tono de voz de esta persona. En realidad lo que me gusta es el timbre, no el tono. Bueno, también puede ser el tono, porque a veces son más roncos, son más agudos, no sé. Pero por lo general es el timbre. El timbre es lo que me permite distinguir qué es lo que está sonando. Por ejemplo, tal como está ahí dice diapasón y violín. Un diapasón es esto, es este artefacto. ¿Ya? Que yo lo golpeo. ¿Ya? Y tiene un sonido puro. ¿Ya? No tiene mucha interferencia. Entonces tiene ese perfil de onda que está ahí. Y sin embargo, puedo tener al lado un violín, ¿no es cierto? Y el violín suena con la misma frecuencia, también los 440 Hz, que eso es un y tiene la misma ya. Yo me desconecté, parece, ¿no? Sí, ya. ¿Me escuchan ahora, verdad? ¿Sí? Vale, ya. Les decía, el timbre es la forma que tiene la onda. ¿Y por qué se produce? Porque, por ejemplo, cuando ustedes hablan, ¿ya? La voz, las cuerdas vocales vibran y el sonido se refleja en el tórax, en la garganta, ¿no es cierto? Y se superponen y sale un paquete de onda de la boca en particular y que tiene cierto timbre. ¿Ya? Y por eso es que yo puedo distinguir, ¿no es cierto?, a Catalina, puedo distinguir la de Jocelyn, puedo distinguir la de Connie. ¿Por qué? Porque tiene una voz distinta. Tienen un timbre diferente que está formado, como le digo, por todas las reflexiones que se producen. En el caso de un violín también, cuando yo toco un violín, ya vibra la cuerda, el sonido penetra en la caja de resonancia, se refleja un par de veces y después sale con cierta característica. ¿Se han fijado que a veces cuando ustedes graban su voz y después se escuchan y uno dice, oh, yo no soy así? O uno dice, no me gusta mi voz, porque cuando me la escucho grabada, la escucho distinta. ¿Ya? Eso también por el timbre. Porque cuando ustedes hablan, a ustedes su propia voz les llega por entre medio de los huesos y por el aire. Entonces se superpone y produce un timbre especial. Sin embargo, cuando ustedes hablan y yo o las escucho, entonces a mí la voz me llega solo por el aire. Entonces por eso escucho distinto. Las personas se escuchan a sí mismos distinto de cómo lo escuchan los demás. Uno puede hacer esto. Cuando yo me tapo los oídos, entonces escucho un timbre distinto. Así es como me escuchan los demás. ¿Ya? Porque cuando me tapo los oídos, impido que me llegue por el aire, sino que llega todo por una vía nomás. Me llega el timbre real, el timbre con el que sale mi voz. ¿Ya?
Y les decía, dos personas, eso es lo que está diciendo cuando se detuvo esto. Puede haber dos personas cantando, interpretando exactamente la misma canción, las mismas notas, con la misma sonoridad, ¿sí? Con la misma afinación. Sin embargo, yo distingo a una a otra. ¿Por qué? Porque tienen distinto timbre. ¿Ya? Recuerden que por algo uno puede contratar un seguro de vida o puede hacer trámites a veces por reconocimiento de voz. ¿Ya? Le graban la voz y después incluso se pueden analizar y dicen, ah, no, sí, esta persona no es otra. ¿Ya? Los imitadores, por muy buena imitación que hagan, si la voz se grabara y se compara con... No es el mismo timbre. Hay variaciones siempre, porque el timbre es característico de la fuente que lo produce. Ya, veamos una pregunta. Un sonido de 30 decibeles aumenta su intensidad 100 veces. ¿Cuál es el nuevo nivel de sonoridad? ¿90? ¿Cuánto? 90. Bueno, sí. 50 Veamos. decibeles. Recuerden, cuando aumento los decibeles, cuando sumo 10 decibeles, multiplico la intensidad por 10. ¿Sí? Si aumento 20 decibeles, la intensidad se multiplicaría por 100. ¿No es cierto? Por lo tanto, aquí, ¿cuánto tendría que aumentar? ¿Con cuántos decibeles quedaría? ¿Ya? ¿Les doy yo la respuesta o no? Ojo, miren. Repito. Cada vez que sumo 10 decibeles, la intensidad se multiplica por 10. Aquí la intensidad se multiplicó 2 veces por 10 para que me diera 100. ¿Ya? Por lo tanto, para que eso ocurra, tendría que sumar 20 decibeles. O sea, quedaría con 50. ¿Sí? ¿Alguien que no lo entienda? Uh-huh. Les puedo comentar que Se esta entiende. pregunta, ¿sí? Esta pregunta es relativamente antigua y la tomamos de una publicación oficial. Y dentro de esa publicación oficial se señalaba que la mayoría de los estudiantes marcaban la letra A. ¿Profe? ¿Sí? ¿Lo puede repetir? Una compañera dijo que no entendió. Ah, perfecto, perfecto, no hay un problema. Miren, lo que decíamos, voy a volver un poquitito solo para ver la escala de Bell, ¿ya? Y volvemos acá. Miren, decíamos, cada vez que sumo 10 decibeles a la sonoridad, acá, ¿ya? A los decibeles, la intensidad se multiplica por 10. ¿Sí? Entonces, si sumo 10 decibeles, multiplico por 10. Sumo otros 10 decibeles, vuelvo a multiplicar por 10. Y eso sería multiplicar por 100 en el fondo, ¿no es cierto? Multipliqué 2 veces por 10, para que me dé 100. Entonces, por eso, que en el fondo lo que digo es que aumenté en 20 decibeles. Oh, parece que no se entiende muy bien, ¿eh? ¿Ya? Ahí nos faltó una línea, faltó ahí de la escala. Pero la idea es esa. Mire, si yo aumentara, si la intensidad se multiplica por 1000, multiplicar por 1000 tiene 3 ceros en 1000. O sea, multipliqué 3 veces por 10. Si multipliqué 3 veces por 10 la intensidad, significa que la sonoridad le sumé 3 veces 10 decibeles. ¿Ya? Los decibeles se suman y la intensidad se multiplica. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que hice es,
como la intensidad aumentó 100 veces, es decir, 10 por 10, la sonoridad sume 10 más 10. O sea, sume 20 decibeles. Por eso quedó con 50. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a tratar también, se lo estoy planteando, se los aprovecho de comentar. Vamos a procurar abrir un espacio, ¿ya? Para que de consulta. No sé, vamos a acomodar, ver qué horario podemos dejar por ahí. A lo mejor no va a ser toda la semana, pero podemos buscar alguna fórmula como para que ustedes también les acomode. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos juntarnos algunos viernes. Estoy suponiendo que tenemos que ajustar los horarios, pero para que alguna persona, una, dos, tres, no sé, quienes se perciban que les cuesta un poco más o tienen algunas dudas en particular, para que podamos también atenderlas y responderles esas dudas de otra manera. ¿Ya? Yo les decía que estamos gestionando el asunto. Yo creo que es una de estas pizarras que uno escribe y aparece en la pantalla al tiro. ¿Ya? Eso. Pero, por favor, si alguien queda con dudas, lo que sea, no dude, valga la redundancia, en preguntar, ¿ya? Yo no me voy a enojar por eso, ni nadie se podría molestar por eso, ¿ya? Preguntar una, dos, tres veces. Hasta la otra vez les indiqué mi correo, si realmente tienen alguna duda, alguna cuestión que les queda dando vuelta la guía, también pregúntenlo nomás, no hay problema. No siempre puedo responder de inmediato, ¿ya? Pero lo veo y les voy a responder, ¿ya? Eso. Ya. Esta pregunta también es de cosas ya más o menos vistas, y por lo tanto no debería generar dificultades. Un sonido de 1700 Hz se propaga en el aire, se refracta hacia un líquido y aumenta su rapidez en un 75%. ¿Cuál es el valor de lambda para este sonido en el líquido? Lambda es la longitud de onda. ¿Cómo podríamos resolver esto? Ya. Primero se plantea la ecuación de velocidad de propagación, ¿no? O sea, rapidez. ¿Ya? ¿Cómo es eso? A ver. Después con ese valor, con el valor de la velocidad de propagación del sonido, ¿Ya? eso se divide en la frecuencia que nos aparece ahí, y ahí ¿Ya? nos daría la longitud de onda, pero habría que aumentarla en un 75%. Perfecto. ¿Ya? O bien, podríamos hacer otra cosa también. O sea, lo primero, ¿eh? Para todos, ¿ya? Siempre, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Lo que pasa en estos cambios en estos fenómenos. Cuando el sonido se refracta, o cuando cualquier onda se refracta, es decir, cambia de rapidez, cambia de medio, su frecuencia es la misma. O sea, si tiene 1700 Hz en el aire, también los va a tener en el líquido. ¿Qué es lo que cambia? La rapidez. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa más cambia? La longitud de onda. La longitud de onda cambia proporcionalmente al cambio de velocidad. Por lo tanto, si la velocidad aumenta un 75%, bueno, lambda también va a aumentar un 75%. Entonces, ¿cómo lo resolvería yo? Yo lo que haría es que tengo que recordar la rapidez del sonido, ¿ya? La rapidez del sonido en el aire, ¿cuánto vale? Vale 340 metros por segundo. Perfecto. 340 metros por segundo. Ya. Si yo calculo lambda, es decir, la longitud de onda en el aire, tendría que dividir 340 metros por segundo por los 1700 Hz. ¿Sí? Si hago esa división, voy a tener lambda en el aire. 340 dividido por 1700.
Eso es 0,2. 0,2. Muy bien, eso es 0,2. Eso sería la longitud de onda en el aire, ¿sí? Ahora, si cambia un medio donde la rapidez aumenta en un 75%, es decir, en las 3/4 partes, ¿ya? La longitud de onda también va a aumentar en esa misma proporción. O sea, la respuesta es D, dedo, 0,35, ¿no es cierto? Ya, algunos me van a decir sí, sí, ya, bueno, porque a lo mejor, o a lo mejor es más sencillo lo que estoy pensando y todos lo resolvieron, ¿ya? Pero ¿Profe? sí, sí, dígame. Pero, ¿y si, por ejemplo, primero se aumenta la velocidad y luego se saca la longitud de onda? Ah, ¿No, también, no da lo también. mismo? No, da Es lo que lo mismo. calculé y no me dio la Es D, que, me dio sí, la B. entonces, a ver, si 340 lo aumento en un 75%. Ya, lo que pasa es que es más largo el camino, por lo menos para mí, ¿ya? Se supone que esto hay que hacerlo, lo vamos a hacer a mano, pero yo lo voy a hacer para hacerlo más rápido, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Si yo aumento a los 340, aumentaron un 75%, ¿no es cierto? Entonces, por 1,75. Serían 595, ¿sí? Esa sería la velocidad. Y si yo eso lo divido por 1700, me da 0,35. No, me daría igual. Da el mismo valor, Valentina. Profe, pero ¿cómo lo está aumentando? Porque yo al menos el 340 lo multipliqué por 75 partido por 100. Ah, es que lo que usted está haciendo ahí es disminuirlo al 75%. Aquí lo que dice es aumenta la rapidez en un 75%. Entonces lo que usted hizo fue multiplicar los 340 por 0,75, ¿no es cierto? Sí, ¿Ya? O multiplicar por 75 y 10%. ¿Y cuánto le dio ese valor? eso me dio 255. Ok, esos 255 son el aumento. Eso tendría que sumarlo a los 340 originales. Y ahí puede decir que aumentó la rapidez en un 75%, ¿o no? Sí, profe, perdón. Ahí No, sí. no, no, ¿por qué? Pues está bien, si uno se puede equivocar. Jocelyn levantó la mano, ¿o no? No, profe. Ah, ya, es que aparece una mano ahí. Ah, no, perdón, el mouse, lo siento. Ya, listo. Avancemos un poquito porque el tiempo corre muy rápido. Ya, esto es solamente para recordar esto. Dos sonidos que poseen igual frecuencia y llegan con igual intensidad a un observador se pueden diferenciar ¿por qué? ¿El timbre? Exactamente, por el timbre. Sí, en el fondo el tono es lo mismo que la frecuencia, la altura es lo mismo que la frecuencia, el timbre es distinto. La sonoridad está ligada a la intensidad, así que no hay mucho más que hacer. Y la longitud de onda también está ligada a la frecuencia, de manera inversamente proporcional. Por lo tanto, sí, es el timbre. Recuerden, sí, el timbre me permite a mí distinguir entre cuando dos sonidos tienen la misma frecuencia, el mismo tono, o la misma amplitud, y la misma amplitud o intensidad. Ya. Esto lo voy a pasar, ya para que avancemos un poquitito. Ya. Bueno, en general, hay dos cosas que llaman la atención que es importante revisar. Reflexión, eco y reverberación, que parecen fenómenos iguales. O sea, a veces uno habla como si fueran lo mismo. Son diferentes. Miren, la reflexión, ya sabemos, ocurre cuando el sonido o cualquier onda llega a una superficie y se desvía. Ahora, esto tiene que ser en una superficie, idealmente superficie lisa, dura, compacta, ¿no es cierto? Como la piedra, el hormigón, maderas duras, metales. Ahí se produce una muy buena reflexión del sonido. Hay superficies donde no hay buena reflexión, ¿no es cierto? Como por ejemplo las cortinas, ¿ya? Las alfombras, las
las paredes, o sea, cuando el cartón, ese cartón que se usa para las bandejas donde vienen los huevos, también es un mal reflector del sonido. Ya, bueno, y también hay que recordar que el sonido, cuando se refleja, queda en el mismo medio. Y como queda en el mismo medio, lo único que cambia es la dirección nomás. No cambia ni la rapidez, ni la frecuencia, ni la longitud de onda. Pero hay algo que es importante señalar. A veces se usan como sinónimo, pero no son lo mismo. A veces uno dice, mira, se escucha eco en una habitación vacía, por ejemplo. No, eso no es eco. ¿Ya? El sonido se refleja, pero no es eco. ¿Qué se requiere para que sea eco? Es una sutileza, pero es eco. Cuando yo digo, hola, 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 eso es eco. Cuando yo puedo distinguir el sonido emitido del sonido reflejado. Tal como está ahí en el ejemplo. ¿Ya? Ahora, pero para que eso ocurra, no puede ocurrir en cualquier parte. El oído humano, bueno, ahí en la guía aparece, de todas maneras, pero el oído humano puede distinguir entre dos sonidos cuando llegan con una diferencia de 0,1 segundo al tímpano. Si llegan en menor tiempo, yo no distingo. A veces nos ocurre que estamos en una habitación donde hay muchas personas y me hablan todos al mismo tiempo y no entiendo nada. Porque los sonidos me están llegando casi al mismo tiempo. Entonces se superponen en la oreja y el cerebro no es capaz de codificar. Entonces, para que yo pueda percibir y distinguir quién me habló, los sonidos al menos tienen que llegar con 0,1 segundos de diferencia. Entonces, si la pared, por ejemplo acá en el caso del eco, si la pared sobre la que voy a reflejar mi voz está muy cerca, voy a estar todavía diciendo hola y no voy a terminar de decir hola, voy a estar diciendo el la y me va a estar llegando el o de vuelta. Entonces, no voy a poder percibir el eco. Es fácil de hacer el cálculo, uno puede demostrarlo matemáticamente, pero para que se produzca eco, sobre todo pensando en los 340 metros por segundo, a los que viaja o que asumimos que viaja el sonido en el aire, tengo que estar por lo menos a 17 metros de la pared que refleja el sonido. Si estoy a menos distancia, el sonido va a ir y volver antes de 0,1 segundo. Si estoy a 17 metros, va a tardar exactamente 0,1 segundo. Si estoy más lejos, va a tardar más todavía. Por tanto, ahí se puede notar fácilmente el eco. Entonces, ojo, es una diferencia. En un gimnasio puede haber eco, pero en mi pieza, en mi habitación, no. O sea, no sé, no que tengo una habitación de 17 metros para allá y para acá. No es el caso. ¿Profe? ¿Ya? Dígame. Y entonces no es como necesario que sea una superficie lisa, porque por ejemplo en una caverna si yo me paro a 17 metros, igualmente voy a escuchar el eco sin que la superficie sea necesariamente lisa. Sí. Sí, lo que pasa es que en una superficie lisa es mejor, ¿ya? Pero sí, también. La roca no es totalmente pulida. Lo que pasa es que mientras más lisa y duro en la superficie, es mejor la reflexión. Pero la reflexión se puede producir, por ejemplo, ahí aparece una pared de un acantilado, roca irregular, tierra, sí, eso sí. Es importante que a veces uno dice cosas que suenan muy deterministas, por ejemplo, dice, claro, aquí uno, debido a un obstáculo rígido. En realidad también eso es relativo, que creo que es mejor en un obstáculo rígido. ¿Ya? Pero también se produce hay maderas que no son muy rígidas, igual reflejan el sonido. Lo que pasa es que no lo reflejan tan bien como lo haría una pared más rígida. ¿Ya? ¿Ya? Y la reverberación o reverberancia se produce, bueno, hay varias definiciones de reverberación. Ojo, si alguno de ustedes toca la guitarra o toca algún instrumento o es músico, recordará que hay instrumentos, la reverberación es algo que a veces uno se lo deja puesto a la guitarra, por ejemplo, y es que el sonido persista más tiempo después de haberlo emitido. ¿Ya? A veces uno va a una tocata, a un recital, y toca la guitarra, y pulsa la cuerda, y es como si el sonido quedara todavía en el aire. Sí, eso también es reverberancia. Pero la que estamos viendo acá es otra.
Es Disculpe, cuando, ¿sí? eso pasa porque el cerebro no alcanza a procesar el sonido, ¿cierto? Entonces por eso llega Po- a ser molesto, como cuando uno saca las cosas y, en mudanza o entra a lugares vacíos. claro, sí. Bueno, ahí, claro, o sea, primero es porque el sonido se refleja, entonces llega muchas veces, se repite y llega, claro, llega al oído y el oído no es capaz de distinguir. Por ejemplo, ahí, si ustedes han ido, por ejemplo, hoy día en el aeropuerto ya esas cosas ya se han arreglado, ya funcionan bien. En los terminales de buses eh, también funciona mejor, pero a veces hay lugares, pero antiguamente siempre se hacían chistes a propósito de eso, de que en un terminal de buses habla y decían, bla, 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 y uno no entendía nada. En el metro ocurre también, ¿eh? No sé si alguna vez les ha pasado que en el metro, o cuando antes viajábamos en el metro, ya estábamos en otras condiciones, a veces hablaban por parlante en la estación y uno no cacha nada. Po. Y es porque ahí se produce este fenómeno de reverberación. El sonido se refleja muchas veces en las paredes, ¿cierto? Y llega muchas veces al oído, ¿sí? Uno tras otro. Entonces uno no entiende nada. No se distingue tampoco del sonido reflejado. Bueno, en nuestra, cuando Profe, se nos cambia, sí, digamos, y por ejemplo, si es que estoy en una habitación vacía y obviamente se produce este fenómeno de reverberación, se sí, supone que, que si uno lo llena de cosas deja de pasar porque los objetos comienzan a absorber el sonido. exactamente, pasa esto. ¿Ya? Dependiendo del material del que estén hechos los objetos, bueno, en general, uno siempre los habla por separado. ¿Ah? Dice reflexión, la transmisión y la absorción. En realidad son tres fenómenos que ocurren siempre al mismo tiempo. O sea, no hay ningún material que refleje 100% el sonido. Siempre algo absorbe y también algo transmite. Por ejemplo, yo pongo, por algo, claro, escuché a través de la pared. Claro, claro, yo puedo poner aquí el oído y puedo escuchar, porque parte del sonido se transmite. La mayor parte seguramente se reflejará en la otra habitación, ¿ya? Pero por muy gruesa que sea la pared, yo algo puedo escuchar, ¿ya? Y algo también la pared va a absorber. Por eso es que el sonido no me llega totalmente, no me llega fuerte acá al otro lado, escucho débilmente, ¿ya? Ahora, en general, los sonidos eh, más agudos son los que se absorben rápido en el aire, en distintos medios. ¿Ya? Los sonidos graves, por ejemplo, un cañonazo, se escucha de bastante distancia. Por ejemplo, antes, cuando sonaba el cañonazo a las 12 en el Cerro Santa Lucía, yo trabajaba más o menos a la altura de Los Héroes y escuchaba. Bueno, no había tanta contaminación acústica tampoco, pero escuchaba, porque era un sonido grave, ya se transmiten más fácilmente. Pero los sonidos que son agudos, una sirena, por ejemplo, uno rápidamente deja de escucharla, si unas cuantas cuadras ya no se escuchan. Ya, y para avanzar, para cerrar, en realidad, hay un fenómeno que se llama resonancia, ya, disculpen que me pase un poquito, lo siento, de verdad, disculpen. Eh, todos los cuerpos, por ejemplo, yo decía, el diapasón, yo aquí tengo dos diapasones, pero en realidad puede ocurrir con campanas, con lo que sea. Cada uno de estos, por la forma, por el material, por el largo, lo que sea, yo lo golpeo y vibra con una frecuencia particular. ¿Ya? Eso ocurre también con todos los cuerpos. ¿Ya? Una lámina de metal, por la forma, usted la golpea, siempre va a vibrar igual. Una campana también, siempre va a vibrar con la misma frecuencia. Si yo le pego con un martillazo, lo único que voy a lograr es que el sonido sea más fuerte, pero no va a ser con más frecuencia, ni con menos frecuencia. Para poder modificar la frecuencia, yo tendría que, no sé, pegarle un chicle a la campana, ponerle plasticina, sacarle un pedazo, ¿ya? Porque la frecuencia natural de vibración depende de la forma y del material del que esté hecho el cuerpo. Todos los cuerpos tienen eso. Entonces, ¿cuándo se produce la resonancia? Cuando tengo dos cuerpos que tienen la misma frecuencia natural de vibración. Entonces yo hago vibrar uno y acerco este y el otro empieza a vibrar solo. No, aquí lo estoy moviendo yo. ¿Ya? Pero, no, además que estos diapasones son distintos, no son iguales. Hay uno que es más grande que el otro. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un experimento que se hace, seguramente lo hicieron alguna vez en el colegio, que ponen dos campanas iguales, se golpea una y la otra empieza sola a vibrar.
Eso es por resonancia. No lo confundan con las vibraciones forzadas. ¿Cuándo ocurren las vibraciones forzadas? Cuando, por ejemplo, un sonido es muy fuerte, y es tan fuerte que en el fondo obliga a que el otro cuerpo se mueva, pero se mueve no con su frecuencia natural, sino con la frecuencia del cuerpo que está produciéndolo. Por ejemplo, cuando afuera de la casa, por ejemplo, el camión, no sé, pues, se queda estacionado un camión grande, o el camión del gas, bueno, ya no existen esos camiones gigantescos que había antes, y queda con el motor encendido, y a veces es tanto rato que empiezan a vibrar los vidrios, ¿ya? Y la puerta también. Pero eso es vibración forzada, no es resonancia. ¿Por qué? Porque es tan fuerte, como digo, el sonido, que en el fondo el aire es tan grande, las compresiones y descompresiones, que empiezan a mover y a golpear los objetos. Si ustedes dejan el celular vibrando sobre la mesa, vibra toda la mesa, pero también es vibración forzada, porque además ahí está en contacto un cuerpo vibrador con otro, ¿ya? Para que sea ¿Profe? vibración... Sí, dígame. Pero, por ejemplo, los cantantes de ópera que rompen copas o cosas así, ¿sería resonancia o vibración forzada? Es resonancia. Mire, lo que pasa, y yo creo que con esto voy a terminar por la hora, había si ustedes lo buscan, está en internet, Paolo Caruso, me parece, no sé si Caruso era el apellido, ¿ya? Entonces él tenía un registro de voz muy amplio. Entonces él tomaba una copa, tenía un oído privilegiado, entonces una copa, por ejemplo, golpea, y empezaba, por favor no se burlen, ¿no? Hasta que daba con la frecuencia con la que vibraba la copa. Entonces decía el hombre, ya, la tengo, puedo producir la misma. Entonces ponía la copa, la gracia era esa, porque fuera por resonancia. Entonces empezaba a cantar, y le cantaba la copa, y la copa empezaba a vibrar, a vibrar, a vibrar. Entonces, era tanto tiempo, se sostenía por tanto tiempo la vibración, que la copa finalmente se rompía. Pero pasa, miren, porque los columpios siempre oscilan con la misma frecuencia, siempre. Si un día, los péndulos, no sé si lo recuerdan del colegio, ¿ya? Entonces un péndulo, uno dice, no, pues que cuando oscilan con mayor amplitud se mueven más rápido. Sí, no, pero recorren más distancia. Entonces el péndulo siempre se demora lo mismo en ir y volver, si es el mismo péndulo. Dice, no, pero es que aquí es chiquitita la oscilación. Sí, pues, pero se mueve más lento. En cambio acá, es mayor, se mueve más rápido. Pero siempre se demora lo mismo. O sea, tienen siempre la misma frecuencia. Entonces, si yo empiezo a empujar un péndulo, que puede ser un columpio con un niño arriba, siempre con la misma frecuencia, ¿qué ocurre? Se empieza a mover cada vez con más amplitud. Ni siquiera necesito empujar más fuerte al cabro chico, al niño, sino que empujar. Y va a llegar a un punto donde, bueno, eso va a ser un mono animado, ¿no? Que ¡bum!, va a dar la vuelta completa, ¿ya? Eso es porque ahí fue tanto tiempo que se sostuvo la señal, que la amplitud fue tan grande que el sistema se desarmó. Bueno, eso pasa con la copa. Es tanto tiempo que insisto en aplicar la misma frecuencia natural de vibración, que la copa empieza a vibrar, y sus partículas empiezan a vibrar cada vez con más y se rompe. Ese es el fenómeno. También podría ocurrir vibración forzada, pero ahí ya no tendría mucha gracia. La idea es que era para demostrar las dotes del artista. Ahora, esa era parte del espectáculo de él, y ustedes me van a decir, no, descubrimos que era un fraude. A lo mejor, también, pero la idea como tal sí, funciona. De ahí piensen que cuando, y ahí esto sí que de verdad es lo último, si ustedes cuando destruyen los cálculos biliares o renales con ultrasonido, bueno, hay un fenómeno parecido, pero finalmente se aplica una frecuencia que es siempre la misma, y no es fuerte, y finalmente el cálculo vibra tanto que finalmente se desintegra, se pulveriza, ¿ya? Eso. Señoritas, señores, lo voy a dejar hasta aquí para no quitarles más tiempo. Nos queda un poquitito que lo voy a mirar al partir la próxima sesión, ¿ya? El
el día jueves pasado de una de ustedes, de una compañera y alguien más, también me escribió un correo para hacerme una consulta sobre una pregunta. Si tienen dudas de repente, consulten, no duden en preguntar, ¿ya? A veces no puedo responder al tiro, pero a veces, o sea, por lo menos les puedo decir, le respondo en un rato más, ¿ya? Porque igual estoy todo el día pegado, como todos ustedes, me imagino, en el computador. Eso, ¿ya? Muchas Profe, gracias. Sí, dígame. ¿nos podría subir el PPT a la plataforma? ¿Se puede? Yo, yo no lo sé. O sea, sí, encantado lo subo. Y ahí están esos links donde hay una cuestión que vamos a revisar la semana siguiente del efecto doble. Pero sí, y si no pudiera subirlo por alguna razón, el de la semana pasada no lo subimos tampoco, ¿verdad? No, no está Sí. arriba. Ya, mire, voy a hablar con el administrador si puede subir los dos. No sé, bueno, sí, el que quiera lo baja y si le interesa. Si no. Pero si no, por alguna razón no se pudiera, o sea, me escriben un correo, ¿no? Lo mando, si es que les interesa tenerlo, a eso me refiero, no obligación, ¿ya? Sí, Pero profe, sí, eso, más que nada por el tema de las preguntas, que hay algunas sí, que obviamente no pudimos pasar por el tema de tiempo. y ahí me pueden también preguntar, igual me comprometo a revisar todas esas preguntas con ustedes, porque la idea es que vayamos aplicando al tiro, si no, después uno se lo olvida, ¿ya? Y muchas gracias, espero hacerme más experto en el Zoom. Yo uso otra plataforma que es Refome, que se llama Meet. Entonces es más fácil de usar. Por esto a veces me complico, además, que además agregué otra pantalla, entonces eso de repente me entorpezco, ¿ya? Así que muchas gracias por la, por la comprensión, por la acogida, así que nos veremos la próxima, ¿ya? Listo. Chao. No se preocupe, profe, gracias por su tiempo. No, Chao. a ustedes, para eso estamos. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Valentina, chao Pierina, chao Chao, Cata, profe. chao. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao Valentina. Nos vemos.